Revolución Bolchevique de octubre en la Unión Soviética se instala un sistema socialista, un sistema de economía centralizado, y digamos esa guerra, Segunda Guerra Mundial, en algún momento va a atacar ese frente, que es el frente de la Unión Soviética, y uno cree que esas cosas que están tan lejanas no influyen acá, pero finalmente con la Revolución Bolchevique se crea una internacional comunista que va a dirigir los partidos comunistas en el mundo, dirigida desde la Unión Soviética, y eso va a tener influencia en todo el mundo. O sea, lo que pase o no pase allá influye en estos escenarios. En el desarrollo de la charla vamos a ver cómo influye o no influye, porque el Partido Comunista en su momento, estaba hablando ya de 1930, va a dar unas orientaciones en estos contextos porque son las órdenes que vienen desde Moscú, básicamente. Entonces es bueno tener como esas fotografías de lo que pasa en Colombia, de lo que pasa en el mundo, para irnos ubicando en la lectura ya año a año. De 1930 a 1946 el Partido Liberal en Colombia retoma el poder. Los conservadores se presentan divididos a las elecciones de 1930. Hay una crisis de la hegemonía conservadora. Esa crisis de los años 20, digamos, la ayuda a profundizar el movimiento obrero, con las huelgas, con los paros, con las cosas que se hacen finalizando la década del 20, que terminan con la masacre de las bananeras en diciembre del 28. Y eso, digamos, rompe la crisis de la hegemonía conservadora y da paso a un periodo liberal que va entre el 30 y el 46 en Colombia. Se conoce como la República Liberal en la historiografía. Ahí vamos a hacer la lectura de cuál fue el planteamiento, la táctica del sindicalismo en ese periodo. Luego, en el 46, retoma nuevamente el poder los conservadores, arranca un periodo de violencia en Colombia muy largo, que algunos dicen que no lo hemos cerrado, otros dicen que sí. La violencia reciente en Colombia, muere Gaitán, asesinan a Gaitán, es otro periodo. Digamos que es bueno tener como las fotografías del escenario político colombiano y lo que está pasando en el mundo para irnos ubicando ya en el quehacer del sindicalismo. Yo apoyé, digamos, esta presentación con 3 obras. La historia del movimiento obrero de Mauricio Archila, un texto de Daniel Pecot, Orden y Violencia, que recoge, digamos, todos esos años de orden y desorden en Colombia, y un texto de María Artila Uribe, cercana a uno de los socialistas del siglo XX, que nos describe en detalle qué pasaba en esos años. Vamos a leer esta introducción. El 13 de febrero de 1920, algo inusitado sucedía en la pequeña población de Bello, 1920, distante 10 kilómetros de Medellín. Las trabajadoras de la fábrica de tejidos de Bello, en número aproximado de 350, estaban apostadas en las puertas de la fábrica para impedir que el resto de los trabajadores, unos 150, en su mayoría varones, ingresaran al sitio de trabajo. Encaramada en un taburete, Bexabé Espinosa, la conductora de tan sorprendente movimiento, dirigía un incendiario discurso a sus compañeras. No podemos soportar más la situación que vivimos, les decía. Estamos trabajando 11 horas diarias y se nos paga en promedio unos 50 pesos por semana, cuando cualquier peón de construcción gana entre 3 y 3.60 pesos semanales, o cualquier empleado de la industria textil gana 1.35. Eso para no hablar de los sueldos de los gerentes o de los gobernantes. Y como si esto fuera poco, agregaba la líder, se nos imponen multas constantes que a veces abarcan el total de nuestro salario mensual, de nuestro salario semanal, perdón. Cuando no podemos trabajar por enfermedad, no se nos reconoce nada. Además, por absurdos motivos, no se nos deja entrar calzadas a la fábrica y para colmo de males, los vigilantes nos dan un trato denigrante. ¡Basta ya! Esto no puede seguir así. A la huelga. Efectivamente, la actividad se paralizó totalmente en la fábrica de tejidos de Bello por más de 25 días. Era esta una de las 32 huelgas que el país presenció en el año de 1920. Como la gran mayoría de ellas, la huelga de Bello estalló sin gran preparación, de un día para otro. En esa década, en esos años, van a haber muchas huelgas, muchos tropeles de obreros, sin sindicatos. No había sindicatos. O sea, lo que está relatando el historiador ahí es que las obreras estaban mamadas del mal pago, del maltrato, y de un día para otro prepararon y bloquearon la fábrica y se fueron a la huelga. Lo que nos dice, sí,
Lo que nos dice la historiografía no es la primera huelga, porque la primera huelga se registró en 1800, finalizando el siglo XIX, en los ferrocarriles del Pacífico y en lo que antes era un departamento de Colombia, que era Panamá, en el ferrocarril de Panamá. Aunque la evidencia histórica de que la huelga había sido ya utilizada por aislados grupos asalariados en el siglo pasado, en el ferrocarril del Pacífico en noviembre de 1878, esa es la primera huelga registrada en Colombia, por parte de los trabajadores del canal en 1884. Fue la huelga de los braceros de Barranquilla de febrero de 1910, la primera que se conoció ampliamente en el país. Aquí lo interesante es, hay dos cosas ahí para resaltar. Las primeras huelgas son en los ferrocarriles, en el Pacífico y en el canal. ¿Eso qué nos indica? Nos indica, primero les mostré una fotografía política de qué había en Colombia a nivel político, estaban los conservadores, pero a nivel económico, ¿qué había? Había un modelo exportador, es decir, las materias primas, lo poco que sacaba aquí, que era básicamente materias primas porque no había industria, salía para ser insumo de la industria en los países más desarrollados. Entonces, el primer renglón, digamos, de la economía que se desarrolla en esos años va a ser el transporte. El transporte. Los ferrocarriles, o sea, observen que en la primera huelga se ven ferrocarriles, y luego la fuerza sindical va a estar en el río Magdalena. Porque en esa época se sacaban los productos o por ferrocarril o por el río Magdalena, el transporte. Pero nos da, digamos, una tendencia económica, es decir, Colombia estaba mirando hacia los puertos, porque su economía era una economía exportadora. Entonces, para que tengamos ese dato. Y el otro dato interesante es que se suscitaban las huelgas sin organización, es decir, no había sindicatos. Había mucha injusticia, mucha inconformidad, y de manera espontánea los obreros paralizaban lo que estuvieran, el ferrocarril o la fábrica, si ya estaba la fábrica, pero muy pocos sindicatos. Esto reafirma un poco lo que acabo de decir, o sea, al abrigo del desarrollo del transporte, especialmente fluvial y ferroviario, y el surgimiento de algunos establecimientos industriales en ramas como alimentos, bebidas, velas, jabones y más recientemente textiles, comenzaron a formarse pequeñas concentraciones de trabajadores manuales asalariados. Concentraciones de trabajadores, no sindicatos. O sea, era la planta de trabajo, la fábrica. Los primeros sindicatos de que hay registro, 1909. El gobierno reconoció el primer sindicato, la Sociedad de Artesanos de Sonsón. Es un sindicato, pero no propiamente de trabajadores, de artesanos. Estaba conformado por sastres, zapateros y otros artesanos. En 1913 surgió en Bogotá la Unión Obrera, que congregó a 15 gremios con cerca de 3.500 afiliados. En Honda, en 1915, la Unión Obrera Local. En 1919 existían ya 27 organizaciones obreras. Ojo, coloco organizaciones obreras porque no eran propiamente sindicatos y no estaban legalizadas, ¿no? El que existiera la organización no significaba que hubiera fuero sindical, permiso sindical, para ir al taller sindical, no existía. No existía ni siquiera el sindicato. Y en 1920 tendríamos entonces 40 organizaciones obreras. El carácter de los primeros sindicatos. Entonces observemos que ya estamos llegando a 1920 y todavía la organización como tal del sindicato no estaba exactamente configurada, aunque se llamasen sindicatos. Los sindicatos de ese momento eran sindicatos gremiales, pues los sindicatos de base solo se empiezan a dar finalizando los años 20. ¿Qué es un sindicato gremial? Este es un sindicato gremial. El sindicato de base está ligado a una empresa, a un espacio común. El sindicato gremial lo que lo caracteriza es la actividad económica que desarrolla. En este caso nosotros nos une el tema de la educación, somos maestros, pero no laboramos en la misma planta. Entonces es gremial. Si fuera un sindicato de la empresa Colgate, es un sindicato de base. Quedémonos solamente en este punto para ir ubicando la característica de lo que teníamos en esos años. Un dato curioso, el 1 de mayo, que es el Día Internacional de la Clase Obrera, es un día sagrado
Es como el día para los católicos, el domingo ir a la misa, es una cosa así, un ritual que los obreros hacen cada año. Bueno, en Colombia se empieza a celebrar desde 1914, a conmemorar, dicen los compañeros. El 1 de mayo empezó a celebrarse públicamente en Colombia, y hay un error, debe ser conmemorarse porque se refiere a fechas de lucha de los obreros anteriores, con una clara intención de vincularse al movimiento obrero mundial. Es curioso porque, bueno, porque se retoma el 1 de mayo, porque ya se venía desarrollando desde Europa, desde Estados Unidos, entonces lo que, digamos, la propuesta del naciente movimiento obrero en ese momento es vincularse a las actividades internacionales que se hacían ya. Aquí sí quiero hacer un pare porque Mauricio Arcila plantea una tesis que el sindicalismo políticamente y culturalmente se apoya en tres tradiciones: el cristianismo, el liberalismo y el socialismo. Del cristianismo van a retomar pues, el tema de solidaridad, las formas colectivas desarrolladas por las primeras comunidades cristianas. Del liberalismo compartía la confianza en la razón como principio organizador del comportamiento social, y el socialismo. Ahorita vamos a hacer énfasis en el socialismo. La tesis de Arcila es que, digamos, eso fue el soporte ideológico con el que nacieron las distintas tendencias del sindicalismo. Yo leyendo lo que he leído en estos últimos días, creo que no solamente el soporte con el que entra el sindicalismo, sino con el que se desarrolla. Luego lo vamos a ver en el caminar de estos años que vienen y vamos viendo las tendencias que hay y uno fácilmente las puede clasificar aquí o acá. Entonces dice que Colombia vive un momento de transición, ya estamos hablando de 1920, de un modelo orientado al sector externo a uno que puso énfasis en la ampliación del mercado interno y el desarrollo de la industria nacional. Básicamente bienes de consumo, o sea, textiles, bebidas, calzado. Era una industria muy básica. Creo que tampoco se ha desarrollado mayor cosa de allá para acá. Pero eso es clave, porque aquí hay un giro. Hay un giro. Es un giro de ya no todo sale hacia afuera, sino empecemos también a hacer cosas aquí. Que el algodón se quede aquí, entonces hagamos las camisas aquí, fabricato, coltejer, etc. Empiezan a hacer la industria en Colombia, en esa década. Ese dato es clave porque al nacer cambia, hay un giro económico, hay un nacimiento de la industria, de ese tipo de industria de consumo, y cuando nace la industria, nace ahorita sí la clase obrera. Porque lo que teníamos antes, aunque llamaran sindicatos, era muy artesanal todavía. Sigue siendo incluso muy artesanal ahí, pero se va dando un cambio progresivo en los años siguientes. Leyes sobre huelgas. La ley 78 de 1919 y la ley 21 de 1920. El objeto era controlar las huelgas. Se permite el esquirolaje y se prohíben las huelgas en sectores catalogados de servicios públicos. El esquirol es, en el caso que decíamos ahorita, de la huelga de las compañeras de Bello en 1920, hay 250 o 350 mujeres bloqueando la entrada a fábrica. ¿Y a quiénes le bloquean la entrada a fábrica? A 150, dicen ellos, en su mayoría hombres que querían entrar a trabajar. Esos 150 hombres que querían entrar a trabajar son los esquiroles, o rompehuelgas también se les llamaban. O sea, estaba un sector diciendo hay que parar esto porque no nos pagan, porque bueno, y hay otro diciendo no, pero entremos a trabajar. Bueno, una cosa parecida ocurre hoy en día. Entonces hay un paro del magisterio y 50 salen a paro, pero otros 50 dicen yo el derecho a los niños, yo quiero, yo no creo, yo estoy... Bueno, hay unas razones justificables o no, pero ese compañero, la palabra técnica en el argot de la clase obrera es un esquirol. Es un esquirol. Bueno, estas leyes lo que finalmente están haciendo es legalizar eso. Es decir, bueno, hay huelga, pero el empleador, el patrón, tiene la potestad de contratar a otros. Y esos otros que entran son los esquiroles. Y esto también es clave, que hoy no lo quieren incluso aplicar en educación, ¿no? Se prohíben las huelgas en sectores catalogados de servicios públicos. Entonces, por ejemplo, la navegación por el río Magdalena es un servicio público y como tal no tiene derecho a huelga. O sea, los compañeros, los trabajadores, los braceros del río Magdalena no tenían derecho a parar, porque este es el sector público. Algo parecido nos quieren meter hoy en día al tema de educación. Es que la educación es un servicio público. Entonces, si nos lo meten eso constitucionalmente, sí, nos lo dicen, entonces usted no puede parar. Presente el pliego.
en buenas condiciones, negocie, pero no puede parar. O sea, desde esa época, estamos hablando de 100 años atrás, vimos cómo esas leyes, o sea, cómo ha sido una lucha permanente de los obreros por poder tener el derecho a avanzar. Y si uno leía, digamos, hacia entre líneas la huelga, pero ahorita podemos leer un poco más, las jornadas eran de 11, 12 y 14 horas de trabajo. La consigna en la década del 20 eran los 3 ochos. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de estudio. Hoy, digamos, es bueno recordar esa historia porque hoy uno no sabe eso, hoy goza uno de prestaciones sociales, de cesantía, eso no existía. 8 horas laborales, hoy nos quieren meter a nosotros las 8 horas, pero en esa época trabajaban 11 hasta 14 horas. Datos interesantes de la época. Número de huelgas entre 1920 y 1925. En 1920, 32 huelgas. En el 21, 9. En el 22, 4. En el 23, 8. En el 24, 18. En el 25, 14 huelgas. Lo interesante de todo esto es que ya aquí habían sindicatos, muy pocos, pero los había. No estaban legalizados, pero había huelgas. Hoy tenemos un escenario contrario, hay sindicatos por montón, pero las huelgas son muy pocas las huelgas. O sea, ya es, digamos, esa herramienta de lucha, ha sido tanto los golpes que ya es remoto plantear la posibilidad de una huelga, se dan, pero no en esas proporciones. Partido Socialista Revolucionario y el movimiento sindical de los años 20. Aquí quiero empatar con lo que yo les dije, la tesis de Arcila, de decir cuál es la tradición de la que se alimenta la clase obrera cuando nace. Entonces él plantea 3 tradiciones: el cristianismo, el liberalismo y el socialismo. ¿El socialismo de dónde? Pues de las corrientes socialistas que llegaban de Europa a finales del siglo XIX, ya entrada la década del 20 aquí, ya había llegado la noticia de la revolución bolchevique, aunque no se tenía mucha teoría, mucha razón de cómo funcionaba eso allá, sí llegaban, digamos, las consignas, y había un sentimiento de simpatía de los obreros nacientes aquí por esa revolución. Y empezaron a llegar teorías, poco a poco empezó a llegar teorías, libros, entonces se leía, o sea, esa corriente fue llegando en esa década. Hubo unos dirigentes que coinciden en el tiempo, en el Magdalena Medio, en Barranca básicamente, pero digamos tenían control. Cuando paraban los braceros del río Magdalena, paraban desde Honda hasta Barranquilla. Eso era una característica de esas huelgas, no eran las huelgas enfocadas ahí, sino que paralizaban el río. Y luego surge un tema de solidaridad de esa clase obrera, entonces paralizaban ahí, paralizaban el ferrocarril del occidente, el Pacífico, y paralizaban los textiles de no sé qué de Medellín. O sea, había un nivel de solidaridad muy alto. ¿Cómo se da ese engranaje? Porque eso no sale de la nada. Ese engranaje se da porque en la misma época coinciden, estamos hablando de esos años nacientes, años 20, María Cano por Medellín, habían otros dirigentes ahí, pero digamos la más destacada es la Flor del Trabajo de Medellín, además hizo varias giras por todo el país. En el Magdalena Medio, Raúl Eduardo Maecha. No todos eran obreros, una cosa curiosa, María Cano nunca fue obrera, pero digamos cogió el discurso, o sea, la subían en la tarima y representaba a los obreros de esa época, así no fueran directamente obreros. Aquí en el Pacífico, en ferrocarriles, estaba Ignacio Torres Hidalgo, estaban en los movimientos campesinos y sobre todo indígenas. En esa época estaba Quintín Lame recuperando tierras en el Tolima, en el Cauca. Y aquí sí hay que darle títulos a alguien personalmente. O sea, digamos, hay una generación que está en alza, pero cada uno estaba en su frente de lucha. Estaban allá en el río, o estaban acá en el ferrocarril, o estaban en la fábrica, o estaban allá en el Cauca recuperando tierras. Pero hubo un personaje que ya había salido del país, había recorrido Europa, había estado vivenciando la Revolución Mexicana de esa época, 1910, luego va a México, está, digamos, con la gente rebelde de México. En esa época hay una dictadura, perdón, en Venezuela, hay una dictadura en Venezuela y está con los rebeldes de Venezuela y llega con nuevas ideas aquí. Tomás Uribe Márquez, primo de María de los Ángeles Cano Márquez, son primos. Este Tomás Uribe llega con, digamos, ya con la cabeza más cuadriculada y empieza a hacer el amarre entre los sectores que hay. Entonces,
pues la familiaridad que tienen con María Cano, entonces María Cano ya se conocía con Maecha, enlazan con Maecha, buscan a Quintín Lame, van a Biotá con los campesinos de Biotá, vienen acá, hablan con Ignacio Torres Giraldo y van articulando todo eso que era muy fuerte pero que estaba suelto. Y lo articulan y forman la primera central obrera, la CON, la Confederación Obrera Nacional, en 1925, como paso previo a la creación del Partido Socialista Revolucionario en 1926. Eso tuvo una vida muy corta. El Partido Socialista dura hasta el 29. Lo derrotan. Ese proyecto es derrotado. Pero esos compañeros tenían una perspectiva, ya no el tema solamente de pelearse el salario, el sueldo, el tema de la solidaridad, de poder enganchar la lucha que tenían los compañeros en Barranca con la lucha de Cali, o sea, armarla, la solidaridad. Y los propósitos de esas luchas ya iban más allá del tema meramente reivindicativo. Ya era una lucha de orden político, una lucha contra la hegemonía conservadora que estaba en crisis, que venía con casi 45 años de gobernabilidad. Recuerden lo primero que les dije, tomen la fotografía de quién estaba en el poder en esa época, desde el 86 hasta 1930 los conservadores. Ese periodo se conoce como la hegemonía conservadora. Ya en esos años estaban en desgaste. Bueno, estos compañeritos entran en ese escenario ahí, articulan el movimiento, lo centralizan, forman la CON, luego el Partido Socialista, y ya no van solamente por el tema de subir 2 pesos en el salario, sino que van a disputarse el poder. En esos años hay un radicalismo social, la actividad huelguística en alza, protesta social y militancia política. O sea, esas compañeras se recorrían, salían de Medellín, bajaban a Puerto Berrío, cogían por el río para arriba, después subían a Barranca, llegaban a la zona bananera en Santa Marta, o sea, se movían por todo el país, tenían el país en la cabeza y se disputaban el poder. Hay una resistencia obrera que va desde la solidaridad, que hemos hecho énfasis ahí, la mitología y el folclore, el saboteo a la producción, la destrucción de máquinas, la insurrección y la huelga. La primera insurrección, para que tomen ese dato, la primera insurrección que ocurre en el país, que se plantea una insurrección socialista, o sea, que se plantea, digamos, el tema del poder, es la insurrección en el Líbano, que se conoce como el alzamiento de los bolcheviques del Líbano, en julio de 1929. En simultánea están haciendo por cerca de Puerto Berrío, en una estación que se llama La Gloria, por Puerto Triunfo, también hay un alzamiento, hay policías muertos, hay insurrectos muertos, finalmente eso se desaplasta, pero digamos, hasta ese orden llegaban. O sea, no se quedaron solamente en el tema de pedir 2 pesos más, sino que se disputaron el poder. Perdieron. Fue una generación que la derrotaron ahí. Pero es muy interesante hacer el análisis porque, digamos, es una de las vertientes que planteamos ahorita que coge fuerza y se empieza a materializar en la práctica en la década del 20. La línea socialista, que es derrotada en 1929. Derrota del proyecto socialista. En 1929, con la imposición de la ley heroica, octubre del 28, se agudiza la represión por parte de la hegemonía conservadora, ilegalizando cualquier acción huelguística e intensificando la persecución a los socialistas. En la noche del 5 de diciembre de 1928, se produce la masacre de La Bananera, los dirigentes son encarcelados, se da un intento fallido de insurrección armada, conocido en la historiografía como el levantamiento de los bolcheviques del Líbano y La Gloria, que termina finalmente con la derrota del proyecto socialista en Colombia. Entramos a la década del 30. Yo lo he clasificado así: la cooptación del sindicalismo por el liberalismo. Entonces, en 1929 el movimiento obrero es derrotado, está fragmentado, está en las cárceles los dirigentes, golpeados con las masacres que han ocurrido, y llega el liberalismo al poder. Estamos en ese escenario en 1930. En 1931 se crea la ley 89 y la ley 129, a través de la cual se legalizan los sindicatos, con lo que se da paso al control estatal y se da la regulación de la huelga. No se tumba el esquilolaje. La ley 129 es la ley de las 8 horas de trabajo, aunque entró en vigencia solo en 1934 a través del decreto 895.
Ojo, porque aquí hay un giro. Aquí hay un giro. O sea, teníamos un régimen conservador que iba en confrontación directa a ese movimiento. Y un movimiento, digamos, relativamente organizado que trató pues de moverle el piso a la hegemonía conservadora. Hay un cambio. Entran los liberales y cambia la lógica. Legalizan los sindicatos. Es más, establecen la ley de las 8 horas por las que pelearon durante toda esa década del 20, que se hace realidad 4 años después, pero digamos, está ya la norma, la ley. A través de esta ley el sindicalismo pierde su autonomía y fue cooptado por el liberalismo, sometimiento de la clase obrera a ese nuevo marco jurídico. Aquí aparece el otro enfoque del que hablábamos hace un rato al principio. El otro enfoque era el liberalismo, o sea, se consolida ese proyecto y se encarna en el sindicalismo, que yo creo que no lo hemos logrado superar. Después de esa época no ha habido una alza tan grande en el movimiento sindical que diga aquí hay otra perspectiva distinta al reformismo o al quedarnos dentro de la institucionalidad. Periodo de espera, primeros años 30. De las disputas internas al interior del PSR y después de haber sido expulsados o no aceptados, los antiguos dirigentes socialistas, se funda el Partido Comunista en 1930. Aquí hay que hacer una explicación. Cuando uno lee la historia del Partido Comunista, ellos hacen énfasis en el PSR como que fue el proyecto embrionario que luego dio origen al Partido Comunista. Pero también hay que ser claro en que los dirigentes del Partido Socialista Revolucionario no fueron aceptados en el Partido Comunista, porque fueron tildados de una cosa que se llamaba puchismo en esa época. Puchismo era, digamos, el apelativo al dirigente que intentara dar un golpe de Estado, o sea, que no hiciera la revolución con las masas, no, sino que se armara con 2 o 4 y tal. A eso le llamaban puchismo. Tomás Uribe Márquez, que fue el tipo que logró articular el movimiento en la década del 20, después de la huelga de las bananeras es capturado. Él está en Bogotá, pero él dirigía desde acá a Maecha, que fue enviado directamente a que estuviera al frente de la huelga de las bananeras. Capturan esos correos donde está dando la orden de que tienen pues que pararse en la raya, bloquear el ferrocarril, dañar el plátano, tal, o sea, para poder avanzar en la huelga. Cogen la correspondencia, firma Tomás Uribe y es capturado y enviado a la cárcel. La defensa de Tomás Uribe Márquez la hace Juan Eliezer Gaitán y sale libre en diciembre de 1929. Cuando sale libre, en 1930, ya hay unos compañeros que desde el 27 han sido mandados a la Unión Soviética a recibir cátedra. Acuérdense que el Partido Socialista hace parte de la Internacional Comunista. Una cosa curiosa, porque la Internacional Comunista exigía entre sus criterios que todos los partidos debían llamarse Partido Comunista. Parece ser que esos de acá no le pararon bola y los de allá no leyeron, sino que se dieron cuenta después y entonces revisan y ya mandan las órdenes desde Moscú. Un momentico, tiene que ser Partido Comunista. Ya habían sucedido los hechos de la masacre de las bananeras, lo del 29, de la insurrección del bolchevique del Líbano. Entonces todo eso se le señala a Tomás Uribe y le dicen que es puchista, que hace alianza con los liberales, porque en esa insurrección había liberales militares, exmilitares viejos de la época de la Guerra de los 1000 días, que prestaron armas, que digamos estaban en la ruta de que también había que levantarse en armas. Le acusan pues de que está haciendo sociedad con la burguesía colombiana, que es puchista, tal, y nunca es aceptado en el Partido Comunista. Maecha tampoco es aceptado en el Partido Comunista, a pesar de que después dicen que fue expulsado. Es una cosa curiosa porque él nunca lo ingresan, pero luego lo expulsan. A María Cano no le dan el ingreso en el Partido Comunista. Digamos, de los 4 dirigentes visibles de esa época, solo uno sí ingresa como fundador del Partido Comunista, que es Ignacio Torres Giraldo, que luego va a ser expulsado en el 44. Ese dato hay que tenerlo en cuenta, porque hay una ruptura, o sea, no es lo mismo. Lo que quiero significar es que cuando nace el Partido Comunista en el 30, no es lo mismo de lo que venía en el 20. Ya es una cosa distinta, es otro enfoque distinto, con otras consignas y con otras orientaciones. Y aquí lo que había en el mundo. Estamos hablando de 1930, 1935, llegan en Colombia los liberales. Y llega una cosa que conoce como la Revolución en Marzo en 1934, Alfonso López Pumarejo. Pero ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en España? Hay una guerra en España, la Guerra Civil Española, entre los republicanos y la Falange Española. Y estamos previos a la Segunda Guerra Mundial. En Italia ya Mussolini venía desde la década del 20 montado.
Hitler ya había posesionado, o sea, el fascismo y el nazismo creciendo, el falangismo creciendo. En esos preámbulos de la guerra, Stalin interlocuta con Hitler y hacen las paces. En uno de esos negociados venden la guerra española, le quitan el apoyo a los republicanos españoles, porque los comunistas, digamos, inyectaban alguna cosa ahí para sostener la guerra. Los alemanes y los italianos financiaban a Franco y Stalin, digamos, inyectaba alguna cosa para sostener el movimiento republicano. Le quitan el soporte. Algunos dicen, yo no me atrevo a decir eso, pero Alejandro me decía que no solamente eso, weón, daban las listas de los republicanos a los franquistas para que luego los casaran. Porque Stalin ingenuamente pensaba que Hitler no se le iba a meter al rancho. Cuando se le mete al rancho, se arranca la Segunda Guerra Mundial y al año siguiente se van para Rusia los alemanes, entonces hacen la alianza, o sea, Rusia entra como aliado con Estados Unidos, con los otros países en la guerra. Bueno, la Internacional Comunista es dirigida desde Moscú, y recuerden que la Internacional Comunista da la orden a todos los partidos comunistas del mundo. Entonces la orden es crear los frentes populares. Previo a la Segunda Guerra no, hay que hacer las revoluciones democrático-burguesas. O sea, no le podemos dar duro a la burguesía, tenemos que ir del lado de ellos. Lo que estaba jugando Stalin era hacernos pasito para que no se le metieran al rancho. Cuando se le meten al rancho los alemanes, pues hace alianza ya directa con Estados Unidos, y eso se ve reflejado aquí. Entonces, los compañeritos que vienen de Moscú, que vienen, digamos, con esas consignas y equivocadamente las traducen aquí, equivocadamente, porque no era el escenario de Europa. Entonces, vienen a montar para ir el Frente Popular, fue la revolución en marcha de López. Entonces ellos hacen parte, no hacen parte del gobierno, pero digamos, apoyaron todo el Partido Comunista era lopista, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y además uno ve los planteamientos de los compañeros frente a Gaitán, por ejemplo. A Gaitán le llamaban de la falange, fascista, no sé qué. Y uno dice, estos manes, ¿qué lectura hacían en ese momento? El Gaitán de ese momento, digamos, para hacer un símil, era como el Petro de hoy. Pues Petro no es revolucionario, es un liberal, tal, digamos, pero bueno, si uno pone, digamos, a un Duque o a un Santos frente a un Petro, uno diría, pues los comunistas deberían de estar un poco más cerca de Petro, ¿cierto? Porque es lo más cercano a ellos. Bueno, en ese momento, frente a un Santos, porque en esa época el presidente fue Santos, liberal, en 1948, 52, Santos, Mariano Espina, que podríamos decir que es un duque, porque el Uribe de esa época era Laureano Gómez, y un Gaitán que sería un Petro, digamos, en un escenario de esos, comparando un símil, uno diría, bueno, los comunistas hoy están cercanos a Petro, en ese momento, ¿a quién tendrían que estar más o menos cerquita? Pues a Gaitán, no, a Gaitán le daban garrote, y votaron por los liberales, por Turbay. Cuando pierden en el 46, el partido liberal oficial saca a Turbay, Gabriel Turbay como candidato, se tira a Gaitán solo, en solitario, y va Mariano Espina. O sea, los liberales van partidos, pero los comunistas votan por el candidato oficial del Partido Liberal. Ausencia de estructura sindical. La solidaridad no existe, o era muy limitada. O sea, ya no vamos a ver ese movimiento solidario que arrancaban la huelga en Barranca y aquí en Cali a los 3 días estaban paralizando los ferrocarriles. Ya eso no se va a ver. Algunas de estas huelgas muestran que el sentido de solidaridad se mantiene allí donde se había expresado en la fase anterior, o sea, en la década del 20. Los estibadores del río Magdalena no vacilan en unirse a acciones comunes. Es así como los huelguistas de Barranquilla reciben en octubre de 1933 el sostén de los estibadores de los demás puertos, que dejan de trabajar durante algunas horas. Asimismo, los ferroviarios del Pacífico son apoyados en noviembre de 1933 por los trabajadores de Armenia e Ibagué. Pero en la mayoría de los casos la solidaridad no existe. Predominan el descorazonamiento y el aislamiento. Afloran las divisiones. En septiembre de 1934, a raíz de un nuevo conflicto en los ferrocarriles del Pacífico, las diversas categorías de trabajadores no logran ponerse de acuerdo y libran dispersas la batalla. Gaitán, llamado por algunos de ellos a intervenir como mediador para negociar amigablemente con la compañía, mientras que los influenciados por los comunistas declaran la huelga,
hace al final del movimiento una declaración desengañada. Hubo obreros que después de ser los más entusiastas para decretar el paro, fueron los primeros en sacrificar su deber de solidaridad para conseguir beneficios personales. O sea, la historia se sigue repitiendo, ¿no? Los obreros de una fábrica de fósforos situada en Bogotá se muestran todavía más amargados. Nosotros preguntamos por medio de esta nota en qué consiste que cada vez que hay una huelga en Bogotá, los trabajadores ferroviarios y tranviarios se limitan a mandar unos centavos para ayudar al desayuno de los huelguistas y siguen trabajando. ¿Acaso no son obreros como nosotros? ¿O es que todavía carecen de conciencia revolucionaria y objetiva para creerse distintos a nosotros? Sería conveniente que cuando ellos tengan un problema o hagan una huelga, todos los sindicatos nos limitáramos a enviar para ayuda de desayuno y nada más. ¿O hay organizaciones únicamente para enviar saludos al gerente que los explota? O sea, todo ese trabajo de solidaridad de la década del 20 desapareció. Bueno, hay desaliento, ausencia total de estructura sindical. Hasta 1930 se habían reconocido 94 sindicatos ya. Recuerde que ya empiezan a legalizar a partir de esa época. Legalización de los sindicatos, 3 en el 31, 21 en el 32, 24 en el 33. La mayoría en realidad de artesanos. Todavía, digamos, ese cambio al obrero industrial estaba ahí caminando. La clase obrera, lo mismo que el sector del artesanado, sigue muy atomizado después del 29. Si está atomizada, escasamente se puede movilizar. No hay organización nacional y será fácilmente cooptada por el Partido Liberal en el poder en los años siguientes. Aquí yo tengo una diferencia con Pecot. Pecot dice lo contrario. Dice, si está desarticulada no puede ser cooptada. Sí, es cierto. Básicamente ellos son cooptados con López en el 35-36. Pero ya digamos, ya los están asimilando, los están institucionalizando, los están legalizando. Nace la CTC, Confederación de los Trabajadores de Colombia, de corte liberal, y con la participación minoritaria de los comunistas que agitaban la consigna de los frentes populares, lo que acabamos de hablar. Eso es en 1936. Digamos, de las centrales históricas es esta, porque lo que fundan los socialistas, la CON, dura un par de años y muere muy rápidamente. Esta se mantiene prácticamente, creo que todavía hay rezago de eso, ¿sí? Huelga en esos años. Entre junio del 30 y mayo del 31, 4 huelgas. En el 32, 0 huelgas registradas. En el 33, segundo semestre, 19 huelgas. Luego otra vez coge alza las huelgas. Y en el 34, 35 huelgas. Estas huelgas ya no van a ser las mismas huelgas de la década del 20. Estas huelgas son reivindicativas, básicamente. Pero también habían, o en ese contexto, muchas de esas huelgas, si no todas, los historiadores les llaman, o los comunistas, las huelgas locas. ¿Por qué eran huelgas locas? Porque eran huelgas de los sindicatos de base. Ya el sindicato de base ya había arrancado. Recuerden que arrancan primero los sindicatos de orden gremial y luego ya finalizando los 20 se arman sindicatos por empresa de base. Le llaman huelgas locas porque son sindicatos que no están afiliados a la CTC. Entonces, de manera explosiva o esporádica, tiraba una huelguita de orden reivindicativo. Algo así como así. Más o menos. No obstante, en el periodo 36-39 aparece el fenómeno conocido como las huelgas locas. La institucionalización de los movimientos sociales adelantada por la Revolución en Marcha encontraba de este modo sus límites. Se trataba del movimiento reivindicativo del sindicalismo de base no afiliado a la CTC, que había caído en la órbita de los gobiernos liberales. Control del sindicalismo por parte de López. El Parlamento aprobó a finales del 37 la Ley 140, que autorizaba auxilios económicos para eventos sindicales. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Siempre y cuando el Ministerio de Industria reglamentara dichos encuentros, o sea, el control del gasto. Se perdió la autonomía sindical. O sea, los acabaron de amarrar totalmente. Ya no solamente les dieron personería, sino que les dieron plata. Pero les dijeron, les damos plata, pero nosotros miramos en qué la van a gastar. Sindicalismo en 1939. En 1939 ya habían 571 sindicatos, distribuidos por afiliación así.
224 de la CTC, liberal comunista, 73 católicos. Ojo con esto, que es la otra vertiente de la que les hablé al principio. ¿Se acuerdan? Habían tres fuentes: el cristianismo, el liberalismo, el socialismo. Bueno, ojo que aquí ya arranca la otra fuente. Y 274 sin afiliación. Muchos de esas huelgas eran de estos. Las huelgas locas eran de los que estaban sin orientación, sin línea. Institucionalización del movimiento sindical. En mayo de 1944 se da el paro en apoyo a López. Es una cosa curiosa. Quien le paga el favor al movimiento sindical con la expedición de nueva normatividad. El segundo gobierno de López Pumarejo, que va del 42 al 45, no lo dejaron terminar, iba hasta el 46, ya no es la revolución en marcha del 34. Ya de eso no quedaba nada. Pues estaba tan decaído, tan desprestigiado, que le dan un golpe de Estado, un golpe militar en Pasto, en mayo del 44. Y quienes salen a la calle a defender al gobierno son los sindicalistas. La CTC convoca huelga para defender a su presidente. Y finalmente, digamos, los militares, los otros no le copiaron y lo restituyen en el poder, pero días después le entrega el poder a Alberto Lleras Camargo. Pero antes de salir le paga el favor a los sindicalistas. La ley sexta de 1945 prohibía el esquirolaje y el paralelismo sindical. Se empodera el sindicalismo de base y no los de industria. Se atomiza más el movimiento, se reglamenta la huelga. Sindicalismo de base igual a atomización económica. O sea, aparentemente en la lectura desapercibida se ve esto como un avance. Hay un avance, ahí prácticamente nacen los cimientos del Código Sustantivo de Trabajo, arranca de ahí. O sea, es una herencia de López. Entonces el esquirolaje y el paralelismo. ¿Qué es lo que está haciendo la CTC? Está poniendo los muros para que no le creen otra central. Ya los católicos, conservadores, están empezando a agrupar su gente, ya ellos sienten pasos fuertes, entonces empiezan a decir no al paralelismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los industriales ya que estaban, digamos, en apogeo en Medellín? Pues todos los empresarios en contra del sindicalismo, pero le dan la fórmula. Cree su sindicato en su empresa, que ya no le pueden volver a crear otro, y arreglar el problema. Entonces los empresarios empiezan a crear sus propios sindicatos. Se crea el sindicato de la empresa X y ahí no puede haber otro sindicato porque está prohibido el paralelismo. El otro no va a ser legal. Pero si yo lo creo, pues va a ser mi sindicato, sindicato patronal. Se consolida la institucionalización del movimiento sindical. El movimiento sindical quedó embolsillado por el gobierno liberal. No tenía por dónde moverse. Solo en 1945 se aprobaron 441 personerías jurídicas, o sea, nuevos sindicatos. De esos sindicatos de base de la empresa X o Y, del patrón X o Y, nace la UTC, la Unión de Trabajadores de Colombia. Esta es la contraparte de la CTC. Recuerden que la CTC es creada por López en el 36. Es la central liberal, donde se camuflan ahí los comunistas con los liberales en esa época. Pero los conservadores van a retomar el poder en el 46, recuerden. Porque van los liberales partidos, Gaitán, Iturbay, entonces gana Mariano Espina Pérez, los conservadores. Ellos no van a ser pendejos y no van a fortalecer una central que es de los liberales. Construyen su propia central, la corriente sindicalista cristiana o católica. Con la instalación de los conservadores en el poder nuevamente se funda una nueva organización sindical que iría a ser contrapeso a la Confederación de Corte Liberal. Se funda la Unión de Trabajadores de Colombia, cuyos principios fueron, vale, cuidado, el paralelismo. O sea, ya ellos luego legislan para quitar el tema del no al paralelismo, entonces se permiten 2 sindicatos o 3 en la empresa. Sindicalismo de base, que es ese sindicatico pequeñito, pues, así, el que está en la empresa y no manda, ahí no se mueve de los 4 muros de la empresa. La negociación colectiva, no la huelga, la negociación colectiva. Condena la acción huelguística. No, aquí lo conseguimos es negociando. Vamos a mejorar la empresa, no acabarla, señores. Se declara apolítica, pero ataca de manera directa a los liberales y a los comunistas. Y termina votando por Laureano Gómez en 1949. Ojo con ese apoliticismo, ¿no? Ojo. Porque uno se para, digamos, en ciertas cosas de aquí, uno dice, pero nosotros no somos apolíticos. Ojo, porque termina uno, pues como en ese caso, ellos se llamaban apolíticos, pero terminando siendo, era, digamos, un instrumento del Partido Conservador. En ese periodo las huelgas, asambleas, mítines y manifestaciones prácticamente
desaparecieron. La última fiesta del trabajo fue celebrada por la UTC en 1947 en la ciudad de Tunja y tuvo como consigna ¡Viva la religión! Lo han dicho de para atrás. El Partido Comunista fue proscrito por Rojas Pinilla el 1 de marzo de 1956 a través del decreto 0434, fue ilegalizado. Con esa ilegalización que hace Rojas, en el 56, pues los liberales no van a ser tan pendejos de quedarse al lado de, pues de ese fantasma que era el comunismo, entonces son expulsados de la CTC. O sea, ilegalizan, le quitan la personería al Partido Comunista. Recuerden que la CTC siempre estuvo acolchonada por comunistas y liberales, la mayoría liberales, pero los liberales en ese periodo expulsan a los comunistas. O sea, ese tema de la persecución sindical, de que no te doy la credencial para entrar al Congreso, de que te vas de aquí, no es con Asier, no es nuevo, pues no nace con nosotros. Entonces nace la CSTC, de influencia comunista, Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia. A raíz de la ilegalización del Partido Comunista nace la CSTC. ¿Quiénes fueron expulsados de la CTC? Lo que propició el origamiento de la Confederación de la Tendencia Comunista al interior del sindicalismo en 1964. Vean que les quitaron la personería en el 57 y entre el 57 son 7 años largos que ellos, pues uno hace una lectura, ellos hacen una lectura que ellos estaban por la unidad, que ellos no querían hacer otra central, pero otra lectura podría ser, pues le siguieron ahí atrás a la cola del liberalismo, vean, no nos echen, vean, denos un espaciecito, tal. Podría ser otra lectura, ¿no? Finalmente les tocó abrir su central. Y a partir de la década de 60 surge un fenómeno interesante que no logró centralizarse a nivel nacional, o sea, no tuvo su propia central. El sindicalismo independiente o clasista, le llaman algunos. Por esos años, un sector importante del sindicalismo, influenciado por el pensamiento del cura Camilo Torres, entre otros, se desprendería y conformaría lo que se llamó el sindicalismo independiente y clasista, cuyos principios fueron, pónganle cuidado a estos principios: antielectorero, eran los 5 antis, antipatronal, antiimperialista, antifeudal y antirrevisionista. Antirrevisionista era porque ellos decían que el Partido Comunista había revisado el marxismo, revisionistas, o sea, eran antipartido comunista, pues, para que yo creo que los más viejitos alcanzamos a escuchar parte de eso, porque este movimiento arrancó en los 60, tuvo mucha fuerza en los 70, y hace parte de, digamos, uno de los componentes que conforman luego la central unitaria en la década de los 80, que es la parte que sigue. Y otra central que nace por ahí, la CGT, Confederación General de Trabajo, no le bate mucha corriente, esa todavía existe, tiene cierta fuerza, es una disidencia de la UTC, y nace en 1931 en Medellín. Entonces tenemos en resumen, en 1980, la CTC, la liberal, que viene desde el 36, la UTC, que viene desde el 46, conservadora, la CSTC, que son los comunistas que salen de aquí porque los expulsaron, y la CGT, que es una disidencia de la UTC, o sea, de origen medio conservador, pero hoy en día eso es una cosa como rara, liberal, no exactamente. De esto queda muy poco, porque esto, hay el sindicalismo independiente y clasista, qué pena, con los compañeros independientes y clasistas. De estos varios sectores se juntan y conforman la CUT en la década de los 80.